Que hoy una participación muy interesante, interesante y cuestionable como de costumbre, por parte de la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar, quien como siempre detentó el micrófono durante un largo tiempo, hizo una serie de preguntas que, insisto, esto lo tengo que advertir cada vez que hablamos de Dalila Escobar. Como corresponsales, evidentemente, los compañeros buscan conseguir la mayor cantidad de información que puedan. Ese es nuestra labor como periodistas, transmitirle a usted la información que obtengamos, ¿no? Bueno, pero también hay algo que se llama ética periodística, en la que se tiene que, pues, considerar el turno de los demás compañeros y tener la inteligencia suficiente para poder ajustarse al reglamento y hacer dos preguntas con la suficiente inteligencia, ¿no? Que se necesite. Pero bueno, le decía que hoy Dalila Escobar le restriega a López Obrador que varios ministros han votado en contra de las políticas que ha buscado implementar su gobierno. Entre estos, Norma Lucía Piña Hernández, quien queda como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, algo que le planteamos desde el inicio de este espacio. Y le cuestionó cómo va a ser la relación con ella ahora que hay pendientes algunos temas en la Corte, como la Guardia Nacional, la reforma electoral, etcétera. El presidente le dice, mire, hay una buena relación de respeto, dice el presidente, con Piña, y que afortunadamente su gobierno pues está llevando a cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere la modificación de leyes, y que eso pues lo definieron desde un principio. Planteó que cada que hay una transformación hay una nueva constitución, pero que ahora se ha conseguido esa transformación, se ha conseguido ver, pueden hacer cambios estratégicos. Dice que escogieron al principio de su gobierno 10 reformas muy importantes, que faltaron muchísimas más, ¿no? 10 reformas importantes como el lograr aprobar que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad pública, algo indispensable, o la revocación del mandato, que ya se pueda juzgar al presidente de la República el que sea delito grave la corrupción. Y es bueno cuando señala el presidente que de estas 10 reformas, disculpe usted, ya sé que a mucha gente le molesta que se utilice esa interjección, bueno, pues el presidente señala cómo es que la ahora ministra presidente, Norma Lucía Piña Hernández, ha votado contra varias de las reformas que su gobierno logró, ¿no? Como por ejemplo que nadie gane más que el presidente. También lo estoy revisando, pero tengo entendido que ella también votó en contra de la revocación del mandato y situaciones de este estilo, ¿no? Que son verdaderamente cuestionables. Esa es la realidad. Pero bueno, Dalila Escobar le insiste sobre alguna intención de la nueva ministra presidenta contra las políticas de su gobierno. El presidente le dice, bueno, no tiene nada que temer la cuarta transformación, su gobierno. Si Piña quiere frenar esa transformación, si esa es su intención, pues en su gobierno siguen consiguiendo hacer justicia y además no le corresponde a la letrada, no le corresponde a la ministra Piña. Pues los conservadores en todo caso tendrían que modificar la Constitución en el Congreso y no tienen en estos momentos mayoría para cambiar esas leyes constitucionales. De hecho, con una sonrisa en la boca, el presidente López Obrador asegura que no sabe cómo se dieron cuenta los conservadores, cómo no se dieron cuenta, ¿no? Pues que seguramente los agarraron dormidos al principio de su gobierno porque consiguieron reformar el artículo 28 constitucional para no permitir la condonación de impuestos. Dalila Escobar le recrimina a López Obrador que no haya felicitado o reconocido a la ministra y López Obrador dice que sí, que en efecto ella fue la que lo buscó primero. La ministra Piña le llamó por teléfono al presidente López Obrador, que no estaba cuando le llamó, pero que tan pronto le notificaron él, el presidente, le marcó a la ministra Piña para felicitarla por ser la primera mujer en la historia que es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que lo demás, pues ella ya lo sabe muy bien, ¿no? Que no tienen que pensar lo mismo y que sería la vida muy aburrida si todos pensaran igual. A continuación, Daniel Escobar insiste con que Yasmín Esquivel hizo, pues, fraude, con que plagió su tesis. Dice Daniel Escobar que ya se ha determinado en un 90% que se plagió la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, a quien
Proceso y otros medios de comunicación corporativos, ahora muy bien, va empanizada revista pues Proceso y otros medios de comunicación corporativos mediante este aparato que tiene la ultraderecha mexicana. Algunos dicen que no es ultraderecha, que es solo derecha. Bueno, pongámosle que es solamente derecha, yo considero que es ultraderecha, pero la derecha mexicana para hacer escándalos. Recordará usted, ya se lo planteábamos, que el racista, clasista de Guillermo Sheridan, pues se sacó del trasero que la ministra Yasmín Esquivel había plagiado su tesis, se hizo un escándalo, esto previo a la elección precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. eh, Hubo ahí un escándalo impresionante. Ayer Ricardo Sevilla nos exhibía cómo es que, de hecho, la UNAM ya determina que no, no plagió, al menos Yasmín Esquivel, esa tesis. La forma en la que lo plantea Dalila Escobar es cuestionable, ¿no? Dice que según esto ya se determinó que en un 90% se plagió la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, y bueno, pues no da a conocer si se trata del señor este que aceptó haberla plagiado en una carta, ¿no? Por eso es que le digo, es desinformación, es puro golpeteo, pura difamación, ¿no? Lo que se utiliza desafortunadamente en la prensa mexicana, ¿no? Algo que nos duele a los periodistas desde tiempos memoriales. Esa es nuestra realidad. Le duele incluso a los que incurren en este tipo de cosas y luego se arrepienten. Ay, ¿por qué hice yo esto a favor de mis jefes? Si me pagan tan mal, si me explotan, me tratan re mal en la redacción o cuando me mandan a hacer una nota o vete a saber, ¿no? Bueno, eh, ante esta recriminación que le hace Dalila Escobar, el presidente dice que esto lo tiene que de todas formas decidir la instancia correspondiente, que su gobierno ya ha fijado la postura al respecto, que corresponde en todo caso a la UNAM y a las instancias que se consideren, que en caso de que se determine si hubo plagio o no, bueno, pues cambiaría de opinión. No, perdón, esto le preguntó Dalila Escobar, le cuestiona, disculpe usted, le interrumpe, le cuestiona si en caso de que se determine que hubo plagio, pues si cambiara de opinión. Dice, pues no, mire, lo que considero es que mi opinión es que se resuelva, ¿no? Pero que le llama la atención, esa no es Dalila Escobar, mi querido amigo don David el Grande, esa es Shaila Rosagel, una vez, una vez más en este tipo de cosas, y le ofrecemos una disculpa a Shaila Rosagel, quien también tuvo una participación hoy en la conferencia de prensa mañanera. Le ofrecemos disculpas, se trata de Dalila Escobar, no de Shaila Rosagel. Bueno, le decía que el presidente lo que le dijo a Dalila fue pues que lo que él quiere es que se resuelva, pero que le llama la atención que cuando va a haber una elección salen este tipo de asuntos. Dice que él lo padeció con un proceso de desafuero y que cada que hay una injusticia así, pues no le gusta porque es politiquería, porque por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, que ojalá que pues los problemas de México fuesen por plagio, pero pues los problemas de México son por corrupción, por robo, y cuestiona a todos esos que dicen plagio y que se han quedado callados ante los robos y ante la corrupción. Dice que pues, no tienen principios morales, no tienen autoridad moral, que son muy corruptos e hipócritas, y en esto insiste precisamente la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar, al soltar una pregunta con jiribilla, puesto que también se determinó la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es en el que se está llevando el escándalo de Segalmex, ¿no? Y pues le pregunta que qué piensa de las determinaciones que tendrá ahora Guillermo Valls, el nuevo magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre precisamente Segalmex. Y el presidente López Obrador dice, bueno, pues yo no conozco al licenciado, no me meto en eso, no somos iguales, ¿no? Como los que estaban antes, que esto pues lo tienen que entender porque no le conviene a sus adversarios, que si tienen autoridad moral pues van a tener autoridad política, y de manera muy interesante pues insistió, regresó al tema de Yasmín Esquivel, insistió en que, porque lo interrumpió Dalila Escobar para sacarlo de Guillermo Valls, ¿no? Insistió en que pues los que acusan de plagio a la ministra Yasmín Esquivel están metidos, avalaron o viven de la corrupción, y que aquí aplica la de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aseguró en cara de Dalila Escobar que es increíble el cretinismo, pero pues que cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿no?
que lo más importante de todo es que hay un pueblo muy consciente con el que no pueden los medios, pues están moralmente derrotados. Y dijo, y si están estos medios corporativos moralmente derrotados es porque así se lo buscaron ellos, por meterse en la desinformación, por ser el AMPA del periodismo bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, que es tan así que por eso no han podido con su gobierno y se desesperan. Todavía en cara de Dalila Escobar, cuestionó dónde está la credibilidad de los medios o la credibilidad que antes tenía Proceso. O en Reforma, donde dijo, pues no hay un solo columnista objetivo y tiene a todos entregados por entero a la mentira, como en los programas de radio, de televisión. Comentó que la pregunta que hace Dalila, eso es lo que dice el presidente López Obrador, que la pregunta que hace Dalila Escobar, pues tiene que ver con la mala leche de los editores de Proceso. Y en ese momento Dalila intentó cambiar de tema. Yo identifico que esta es la estrategia ahora de la reportera y de su medio. Cuando el presidente los exhibe directamente, tratan de cambiar de tema, de interrumpir. Intentó hacer otra pregunta, pero en ese momento se enganchó Dalila, le dijo que ese es tema en este momento, ¿no? Lo de Segalmex es tema. Y el presidente dice, no, a ver, es mala leche de tus editores que te mandan a hacer esta pregunta. Yo no me chupo el dedo, dice, ¿no? Y pues me haces esta pregunta con jiribilla. Pero creyendo que lo va a afectar, el presidente hizo una pausa para decir que no lo va a afectar, porque no es corrupto. Dijo, tan sencillo como eso, ¿no? Porque llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es la honestidad. Dice, ¿qué me van a hacer con la denuncia de Segalmex si yo di la instrucción de que se hiciera la investigación, ¿no? Pero bueno, pues que ese es el periodismo de ahora, el periodismo amarillista de Proceso, que pues no hace mella ya, porque la gente está consciente de la situación y en esos medios de todos modos no van a cambiar porque ya tienen la definición de apoyar al conservadurismo. Y bueno, pues le pido a don David que nos grabe para